Vamos a empezar con una charla esta tarde que se llama El futuro del cáncer. Ojalá no tenga mucho futuro. Va a estar a cargo de Mercedes Durán. Ella es investigadora de la Unidad de Cáncer Hereditario de la Universidad de Valladolid. Ella lleva el rosa por bandera y ahora vais a entender por qué. Un fuerte aplauso para Mercedes. Gracias. Dale el mando. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme. Cuando me propusieron venir aquí a contaros qué iba a pasar con nuestro trabajo de aquí a 20 años, pensé que esto era fácil. El próximo enero se cumplen 20 años de nuestro trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico del Cáncer Hereditario. Entonces pensé, si les cuento qué ha pasado en estos últimos 20 años, pues entre todos igual podemos hacer una reflexión sobre lo que pueda pasar en los próximos 20. Y si me invitan, vuelvo y os lo cuento. Ya jubilada, eso sí, ¿eh? Año 2013. Ella aparece en la portada de la revista Time y no precisamente para hablar de cine, sino para contar que su madre ha fallecido de un cáncer de ovario, consecuencia de una mutación o alteración en el gen BRCA1, gen terrible que predispone al cáncer de mama y ovario hereditario. ¿Qué hizo ella? Hacerse un estudio genético. Resultó ser portadora de la misma mutación de su madre. ¿Y qué hizo? Tomar medidas preventivas. Se quitó los pechos y se quitó los ovarios. Pero para entonces os estoy contando que en enero se van a cumplir 20 años de esta tarea. Ya había muchas Angelinas, aunque no hubieran salido en la revista Time. Pero, ¿qué es esto del cáncer hereditario? ¿Por qué os estoy poniendo el adjetivo hereditario en la palabra cáncer? Estaréis pensando, ¿será un tipo particular de cáncer? ¿Será muy frecuente o qué? Si yo os cuento que solo el 5 o 10% de los casos de cáncer son hereditarios, igual estáis pensando que tampoco es muy relevante. Os estáis equivocando. Si el 90% de los casos de cáncer son esporádicos, la enfermedad empieza y termina en el individuo. En el cáncer hereditario hablamos de familias. Es una enfermedad familiar. Pero vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar de qué es el cáncer. Esa palabra terrible, esa enfermedad que todos conocemos, que tenemos un amigo, un familiar, un vecino, pero vamos a imaginarnos nuestras células viviendo tranquilamente en nuestros tejidos, haciendo lo que hace una célula. ¿Qué hace una célula? Dividirse, crecer, dividirse y crecer, todo el rato. Pero de repente una de ellas adquiere unas cualidades diferentes a sus vecinas. Esa célula se vuelve inmortal. Tiene un crecimiento acelerado, descontrolado, se salta todos los controles, ¿vale? Tiene unas capacidades de invadir, de irse a otro lugar, de metastatizar. Esto es terrible. ¿Y esto por qué ocurre? Estaréis pensando. Pues esto ocurre por cambios en el ADN. ¿Y qué es el ADN? Es el que forma nuestros genes. Veréis, los genes son como esas instrucciones, como ese prospecto que está dentro de la caja de medicinas que compramos en la farmacia. Son las instrucciones que nos dicen qué pauta tenemos que tomar de esa medicación, ¿vale? Entonces, si esos genes
esas instrucciones son correctas, el arma que hace, el brazo efectivo, es la proteína. Si el gen está correcto, la proteína será una proteína correcta y estará ejerciendo su función dentro de nuestra célula normalmente. Pero si esas instrucciones son incorrectas y tiene errores, entonces la proteína no va a ser funcional, ¿vale? Y no hará bien su función. Ahora nos vamos a fijar en esta frase para decir que el cáncer es una enfermedad genética en su origen, porque el cáncer decimos que es una enfermedad multifactorial, es una interacción entre la genética, el ambiente y otros factores, igual que la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, el asma y la obesidad. Pero vosotros entendéis que genético y hereditario no es lo mismo. Estamos diciendo que todos los cánceres son genéticos, pero no estamos diciendo que todos sean hereditarios. Para entender esto, vamos a plantear dos casos clínicos. Varón, 72 años, cáncer de pulmón. Varón, 38 años, cáncer de colon. ¿Los dos tienen una enfermedad genética? Sí. ¿Los dos tienen una enfermedad hereditaria? No. ¿Por qué? Pues la diferencia está en el tipo celular. Vosotros sabéis que a grandes rasgos, a grosso modo, siempre decimos que hay dos tipos celulares. Están las células sexuales, ya sabéis, los óvulos en las mujeres, los espermatozoides en los varones, pues todas las demás, las que no son sexuales, se llaman células somáticas. Alteraciones en estas células somáticas no se heredan en la descendencia. Sin embargo, alteraciones en las células sexuales sí se heredan y decimos que es una herencia vía germinal. Volvemos a nuestros dos casos. El varón con cáncer de pulmón, seguramente debido al tabaquismo, tiene una enfermedad genética, sí, pero sus alteraciones están en sus células pulmonares. ¿Qué son? Células somáticas, que hemos dicho, esto no se transmite a la descendencia. La enfermedad empieza y termina en él. Es un caso de cáncer esporádico. El varón de 38 años con cáncer colorectal es debido a que ha heredado vía germinal, a través de su padre, una mutación en un gen de reparación del ADN y es lo que explica los casos familiares. Llegados a este punto, ¿cuándo tenemos que sospechar que un cáncer es hereditario? Cuando tengamos varias generaciones afectadas del mismo tipo tumoral o tumores relacionados y a una edad de aparición temprana, porque ya en el nacimiento hemos heredado una mutación vía materna o paterna. Y entonces, ¿qué hacemos cuando sabemos que un caso es un cáncer hereditario? Vamos a buscar en las bases de datos si hay un gen que pueda explicar ese síndrome de cáncer hereditario en la familia. Esto ahora, con las bases de datos, está en nuestra mano. Vamos a diseñar programas de prevención de cáncer hereditario. Lo tenemos. Os acabo de decir que vamos a cumplir 20 años en nuestra comunidad. Y vamos a elegir una técnica o un test genético que haga que podamos identificar las alteraciones o mutaciones. Mutaciones. Sabéis que todos somos mutantes. Ahora mismo nuestras células están mutando. Nuestras células están recibiendo información errónea y están produciendo mutaciones. Pero tranquilos, tenemos sistemas de reparación de esas mutaciones. No ocurre nada. ¿Cuál es el problema? Pues que nuestros sistemas de reparación sean los que están mutados.
¿Cuándo creéis vosotros que es el punto crítico, el momento donde se producen esas mutaciones? La base de la herencia es copiar y repartir. Esto es como las herencias de las familias. Hay que hacer particiones iguales para repartir a los hijos. La célula tiene que duplicar o copiar su material genético para pasarlo a sus células hijas. Pero vosotros sabéis de cuántos miles de millones de esas instrucciones hay que copiar. Pero ¿cómo no se va a equivocar la célula? La célula se tiene que equivocar. Mientras los sistemas de reparación de esos errores estén funcionando, nada va a pasar. El problema es que sean ellos los mutados. Esto lo vais a entender rápidamente. Seguramente en algún momento habréis hecho fotocopias. Si vosotros tenéis un folio, vais a la fotocopiadora, lo ponéis y si se produce un atasco, como vosotros estáis allí, quitáis el atasco, se soluciona y tendréis 2 copias para repartir. Ahora imaginaros que en vez de un folio, tenéis un tocho de folios, ¿vale? Vais a la fotocopiadora y los ponéis, pero por lo que sea os tenéis que ausentar, no estáis disponibles. Si se produce el atasco, como vosotros no estáis ahí, el error se va a mantener y se va a quedar. Aquí es donde en los últimos años ha entrado en juego la evolución tecnológica en los sistemas de identificación de mutaciones. Fijaros, os he traído 3 soportes diferentes. En el año 99, cuando empezamos a hacer esto, éramos los más modernos del momento. Vinieron los vascos, los valencianos y hasta los madrileños a copiar esto. Era nuestra técnica, éramos los pioneros en esto. Esto que veis aquí es un gel que hemos tenido que hacer, hemos tenido que teñir y hemos tenido que secar. Y total, para que en cada pocillo, en cada línea, poner hasta 3 trocitos de un gen de los que teníamos que estudiar. ¿Sabéis cuánto tiempo tardábamos en dar el resultado del estudio genético a la paciente o el paciente? Entre 1 año y medio y 2 años. Aparecieron los capilares. Esto es un array de capilares. Ahora el gel, que es como una gelatina, iba dentro de los capilares, ¿vale? Entonces nosotros las muestras las poníamos en este soporte. Esto es automático, puesto que estaba en un secuenciador automático. Chupaba las muestras y al pasar por esta ventana, un láser las excitaba y en vez de ver banditas como antes, ahora veíamos piquitos, veíamos picos de colores y así identificábamos las mutaciones. Pasamos de 1 año y medio a 8-10 meses y estábamos bien, según la media nacional. Vale, fijaros ahora en esto. Esto es un chip. Entre medias de eso y esto ha habido más cosas, pero recordar que también ha habido una crisis económica y que nosotros somos un laboratorio modesto y lo que ha habido entre medias no nos ha llegado. Pero no os preocupéis, hemos vuelto a coger la cresta de la ola, volvemos a estar ahí, volvemos a ser punteros, volvemos a ser modernos. ¿Sabéis cuánto tardamos en dar el resultado? 1 mes. Y lo podríamos dar en 15 días. Aquí, en este chip, se pueden meter hasta 32 muestras de 32 pacientes diferentes, BRCA1, BRCA2, los 2 genes implicados en cáncer de mama y ovario hereditario, al mismo tiempo. Pero vais a flipar con esto. Fijaros qué maravilla. Esto que veis aquí es un chef, es un cocinador, es un aparato automático que nos prepara las librerías.
Solo tenemos que poner dentro todos los ingredientes necesarios que él necesita y de manera robotizada nos prepara todos estos trocitos que teníamos que preparar antes y colocarlos en el gel o en los capilares. Ahora él nos lo coloca directamente en el chip. Solo tenemos que cogerlo y meternos en el secuenciador. El error humano casi desaparece. Solamente tocamos las muestras y se las suministramos para que lo pueda preparar. Pero si en vez de 32 pacientes, en vez de 32 muestras, metemos solo 16, por ejemplo, la mitad, en vez de 2 genes, podemos meter hasta 35 genes. Y el secuenciador nos lo va a analizar. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Esto es una peguilla, es porque todo no va a ser perfecto y algo tenía que poner como punto no negativo, sino como daño colateral a la nueva tecnología. Si yo os estoy contando que podemos meter un montón de genes a analizar, imaginaros la cantidad de datos que de ahí resultan. ¿Sabéis cuál es nuestra frase favorita de los últimos tiempos, desde que lo tenemos? Pon un bioinformático en tu vida. Alguien que coja todos los datos, los estruje y te diga, toma, estos son los que sirven. Lo que pasa es que en genética esos datos no siempre están claros. No siempre sabemos si realmente la alteración que está ahí de ese gen va a ser causante de la enfermedad o no. Pero esto no es una pega, porque se nos ha abierto un abanico, se nos ha abierto un campo a la investigación en el que podemos profundizar. ¿Cómo vemos el futuro, entonces? Sabéis que estamos en la era de la medicina personalizada e individualizada. Sabéis que si todos tenemos cáncer de colon, nos van a dar el mismo tratamiento. ¿Y qué va a pasar? Que unos van a mejorar, otros van a empeorar y otros se van a quedar tal cual. Esto supone un gasto sanitario tremendo y no una mejora del paciente. Esto hay que solucionarlo. ¿Por qué si todos tenemos la misma enfermedad, todos no nos curamos? Pues porque nuestras variantes genéticas son diferentes y hacen que nuestro organismo reaccione de forma distinta. Entonces, ¿cómo me imagino yo el futuro? Vosotros sabéis, los más jovencitos sobre todo, que ahora al nacer os hacen las pruebas del talón, las pruebas metabólicas, ¿vale? Pues imaginaros que en vez de haceros eso, que eso también se puede hacer, os pinchan incluso de ese cartoncito o sacándoos un poco de mucosa bucal, extraemos el ADN de los recién nacidos y hacemos una secuenciación del genoma completo. Lo guardamos en un soporte. No hace falta saltarnos toda la ética y decirle a alguien si va a desarrollar Alzheimer o va a ser obeso o va a tener asma. No, pero en el momento en que aparezcan síntomas o la enfermedad, se podrá estudiar ya ahí, porque ya está hecho el genoma, y analizar la región que nos interesa. Diseñar un tratamiento específico, personalizado e individualizado. Necesitamos que todas las ómicas se pongan a trabajar conjuntamente. Ahora está muy de moda decir el tema multidisciplinar. Efectivamente, la genómica, la proteómica, la farmacogenómica tienen que aunar sus resultados para que al final el paciente sea el beneficiado. Empezamos con ella, acabamos con él. Solamente para decir que el futuro lo vemos como que nuestra tarjeta de identidad, nuestra identificación, es nuestro genoma. Son nuestras instrucciones. Somos todos iguales, pero esas pequeñas variaciones que existen en cada gen, en cada parte de nuestro ADN, es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace reaccionar distinto a los tratamientos. Y esto es lo que tenemos que estudiar.
quisiera en el último minuto que entre todos diéramos un agradecimiento, ya que se van a cumplir 20 años del programa de prevención de cáncer hereditario en nuestra comunidad, a todas las personas que han participado en él y que han hecho posible que esta tarea haya evolucionado. Sobre todo, quisiera nombrar, quizás algunos estudiantes la conozcan, a la profesora Cristina Miner, que fue la pionera, fue la que diseñó este programa y la que nos introdujo en este campo. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en 20 años. Gracias.